SOHCAHTOA es una forma de abreviar a las razones trigonométricas, que son estas, porque si se dan cuenta, la S representa el seno, la O representa el cateto opuesto, la H representa la hipotenusa, y así con los demás. C es coseno y T es tangente. Entonces, para poder resolver esto, primero hay que saber ubicarlos en el triángulo. Si se presenta un triángulo así, el ángulo recto pues es de 90 grados, no lo vamos a utilizar. En un problema te pueden dar un ángulo y un cateto. Entonces, si estamos trabajando con este ángulo, el cateto más cercano va a ser el adyacente y el cateto que está más lejos va a ser el opuesto. El que está en diagonal siempre va a ser la hipotenusa. O sea, si estamos trabajando con este ángulo y decimos cuál es el cateto adyacente, no podemos decir que es el que está en diagonal, porque el diagonal siempre es la hipotenusa. El cateto adyacente va a ser el que está inmediatamente después, y el opuesto es el que está enfrente. Si trabajáramos con este ángulo de aquí arriba, nuestro cateto sería este, nuestro cateto adyacente sería este, y nuestro cateto opuesto sería este. Cateto opuesto y cateto adyacente. Y la hipotenusa nunca cambia, esa siempre se queda igual. Es la diagonal. La suma de los ángulos de un triángulo siempre es igual a 180. Entonces, si queremos conocer el ángulo que nos falta, porque pues ya conocemos dos, el que nos da el problema y el que se puede deducir porque es un triángulo rectángulo y tiene un ángulo recto, o sea, de 90 grados, hay que sumar los ángulos que conocemos, es decir, 90 grados más 56 grados, que nos da 146 grados. Y como ya había dicho, un triángulo siempre tiene que sumar 180 grados, sus ángulos. Entonces, restamos 180 menos 146, que son los ángulos que conocemos, y nos va a dar 34. Eso significa que el ángulo de aquí mide 34 grados. Para conocer la hipotenusa de nuestro triángulo, debemos identificar los datos que tenemos. Tenemos el ángulo, tenemos el cateto opuesto y pues queremos saber cuál es la hipotenusa. La única razón trigonométrica que tiene esos tres datos es esta, que es la primera. Tiene el ángulo, tiene el cateto opuesto y tiene la hipotenusa. Solo vamos a necesitar despejarlo. Entonces, sustituimos los valores. Seno del ángulo, nuestro ángulo es 56 grados. Nuestro cateto opuesto al ángulo es 10 metros. Y pues la hipotenusa no la conocemos. Luego tenemos que despejar la fórmula para poder conocer el dato que nos interesa, que es la hipotenusa. Entonces la hipotenusa pasa multiplicando del otro lado y quedaría así, igual a 10. Y para tener la hipotenusa solita solo pasamos lo que nos estorba de este lado hacia el otro. Es decir, si esto está multiplicando, lo pasamos dividiendo, como se ve aquí. Y si ponemos esto en la calculadora, nuestro resultado va a ser 12.06. Y esa es la medida de nuestro. El único dato que nos falta saber de nuestro triángulo sería el cateto adyacente, y para eso repetimos el procedimiento de la hipotenusa, que es observar los datos que tenemos y compararlos con las razones trigonométricas para ver cuál nos conviene utilizar. En este caso usamos el 56 y el 10 metros. Tenemos ángulo, tenemos cateto opuesto y queremos saber el cateto adyacente. Los datos que se repiten en las razones trigonométricas sería ángulo, cateto opuesto y cateto adyacente. Vamos a usar esta tercera, que es la de tangente. Aunque como ya también conocemos la hipotenusa, podríamos usar la de coseno, porque también cumple con nuestros datos. Hipotenusa la tenemos, ángulo lo tenemos y queremos saber el cateto adyacente. Se puede usar cualquiera de las dos. Entonces tomamos las fórmulas, que es la primera sería tangente del ángulo es igual a cateto opuesto sobre cateto adyacente, y sustituimos los datos. Tangente de 56 es igual al cateto opuesto, que es 10, sobre el cateto adyacente. Despejamos, pasamos el que está dividiendo multiplicando al otro lado
Y para dejar libre nuestra incógnita, que es lo que queremos saber, pasamos la tangente de 56, que está multiplicando, dividiendo, para que nos quede esta expresión y podamos obtener nuestro resultado, que es 6.74. También se puede utilizar la otra fórmula que les decía y tenemos que hacer exactamente lo mismo, que es sustituir. Aquí está la fórmula, sustituimos con los datos que conocemos y despejamos nuestra incógnita. Pasamos este 12.06, que es la hipotenusa, hacia el otro lado multiplicando. Nos queda esto, y esto ya lo podemos meter a la calculadora tal cual. Ponemos coseno de 56 por 12.06 y nuestro resultado sería este. Y como pueden ver, es exactamente el mismo. Entonces se puede usar cualquiera de las dos fórmulas para este en particular.